Perrillos Podcast. Hola amigos, bienvenidos un viernes más de Perrillos Podcast. Mi nombre es Iván Romero y me acompaña como cada semana. ¿Qué tal? Yo soy Víctor Córdoba y les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos a todas las personas de Spotify y de YouTube que nos siguen, a todos los que apostaron porque este 2025 no íbamos a continuar. ¿Qué creen? Sí, aquí estamos. Aquí seguimos dando batalla. Este es el tercer o cuarto programa del mes de enero y todavía andamos por acá. No se crean, no, muchas gracias, muy agradecidos, muy contentos y muy contentos el día de hoy también porque, ¿qué creen? Tenemos invitado especial. ¡Uy! Sas culebra y papancha. Pues sí, Víctor, muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y estamos muy contentos porque estuvimos platicando. A los dos nos parece un tema muy relevante, muy de moda. A ustedes dos. Sí. Y pensamos que pues para iniciar el año pues era buen tema para tan de boga. Víctor, preséntanos. Así es, bueno, está con nosotros Eduardo Tena. Él también tenía un podcast llamado El Libro de Arena. Búsquenlo ahí en YouTube, les va a gustar mucho. Y él es estudiante de posgrado en la universidad y está haciendo una tesis muy interesante. Y de eso queremos platicar ahora con ustedes. Eduardo, preséntate. Sí, gracias. No, ya dije todo. todo lo que ya va que decir, pero no, les agradezco mucho la invitación y me gusta mucho este formato del podcast, como de hacerlo una charla más. Sí, más relajado. Y bueno, como mencionaba el profe Víctor, sí, yo estoy con una tesis de inteligencia artificial, más específicamente en lo que es literatura, y pues mi enfoque es hacer como una construcción crítica un poco de la presencia de estas tecnologías en esta área, porque ha suscitado muchos problemas, alarmas, inquietudes, muchas preguntas, sorpresas también. Y sigue, ¿no? Porque como dijeron, es un tema en boga actualmente. Sí. Quién sabe para dónde va. Es más, ahorita no estamos nosotros. Somos producto de inteligencia artificial. Oye, Eduardo, dices vinculado a la literatura, y eso está también muy interesante porque uno generalmente asocia todos estos temas a otro tipo de campos, cuando en realidad sí hay una conexión, digamos, directa, natural, orgánica o digamos fácil de entender entre el campo de la literatura y la inteligencia artificial. Trabajas a través del ChatGPT, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, es una de las muchas que hay, ¿no? Pero por la popularidad que tuvo, que tiene todavía, es la que uso. A ver, dos preguntotas. Primero, ¿por qué la literatura? Y segundo, o sea, ¿por qué te interesa su relación con la literatura? Y segundo, ¿cómo llegas a interesarte en llevar a cabo esta investigación? Ok, pero me acuerdo todavía, antes de entrar aquí a la maestría, que investigando ahí de temas que me ponía a leer, de artículos, empecé a ver este boom porque como que en 2023, como por marzo, abril, empezó a hacer también una explosión de temas de la IA, y creo que fue durante esos meses que hubo una noticia de que todas las librerías virtuales de Amazon se abarrotaron de libros hechos con inteligencia artificial, pero eran libros como cuentos infantiles, yo creo, pero que producía gente en YouTube. O sea, gente en YouTube decía cómo hacer estos libros, cómo darle las órdenes, los prompts a la IA para hacer estos cuentos, y hubo una producción en masa de cuentos hechos con inteligencia artificial, y fue noticia, fue encabezado en muchos medios digitales de noticias. Entonces me llamó la atención, me puse a leerlo y sentí un poco como de indignación, en el sentido de que ok, o sea, cómo de repente las máquinas se ponen a escribir. No, a lo mejor esa fue mi reacción inicial, sí, claro. Como de, ¿qué onda? O sea, esto es algo propio de seres humanos, ¿no? Que ahora resulta que una máquina puede escribir un libro. Decían de la lavadora. De muchas cosas. De la rueda. Del refrigerador. Y míranos, pero bueno, perdón. Y un caso muy similar fue el de la cámara fotográfica. Muchos pintores se indignaron, dijeron, ya es el fin de la pintura, ¿no? Y no, de hecho no, igual luego pasó lo de Photoshop y
es el fin de la cámara, es el fin de la pintura. La televisión y el cine, por Exacto. ejemplo. La televisión y el cine, Sí. la radio también, por ejemplo. Sí. Siempre hay una reacción, ¿no? De parte de... Y es que es natural, ¿no? Sí. Es una... Pues es algo estudiado por la antropología, ¿no? Por la relación con las herramientas, todo esto. Ciertos tipos de prohibiciones o algo que nos otorga las herramientas, tabúes. Ajá. Y pues ahora está vigente con esto de las inteligencias. Muy vigente. Hablabas de que así lo descubres y luego tú decides enfocarte a hacer una investigación de tesis de nivel maestría sobre la relación entre la inteligencia artificial, la literatura, a través de lo que es la generación de los textos, ¿verdad? Sí. Y uno piensa, bueno, pues ya prácticamente todo está dicho porque es muy fácil vincular la relación. La inteligencia artificial puede generar textos literarios, sin embargo, pues obviamente no, ¿verdad? Porque estás haciendo una tesis, es más complicado que eso. Si tuvieras tú que definirnos cuál es, y no es examen de grado, Esa pregunta. ¿Cuál es así brevemente, sucintamente para la gente ignorante como nosotros? ¿Cuál es la relación? O sea, ¿cuál es el fundamento de tu tesis? ¿Qué quieres decir en tu tesis a propósito de la inteligencia artificial y la literatura? Claro. Bueno, es que ha sido algo que ha cambiado mucho, ¿no? Mi enfoque de la tesis, pero en todo momento mi postura fue como de hacer una crítica. ¿Qué pasa cuando ponemos a máquinas a crear? Y luego ya más específicamente es qué pasa cuando las ponemos a crear literatura, ya más que como herramientas, como un fin para lograr. Y entonces lo que estoy haciendo ahorita es, la puse a escribir un cuento a ChatGPT con un modelo, una serie de pasos muy sistemáticos para hacer como una especie de metodología modelo para crear este cuento y que no fuera un cuento que resultara a mi favor, para no contaminar como que el experimento para mi favor. Y pues lo que siguió fue el análisis de ese cuento a través de conceptos de la teoría literaria. Y tras de eso, lo que sigue es como qué implicaciones se encuentran, ¿no? Con eso. Porque hay una relación entre un texto y su lector. Entonces, esa relación, cómo se problematiza en términos de que es un cuento hecho por una máquina, por una inteligencia artificial. Qué complicado, porque ya hablas de un asunto ético propiamente, ¿no? Sí, hay un asunto ético, epistemológico también. Bueno, a ver. Y yo le pedí a Eduardo, porque en algún momento tuve la oportunidad de estar en una sesión en la que él leyó textos creados por la inteligencia artificial, creados en función de los pasos que él mismo comentaba. Y me sorprendió. Hubo gente que decía, ay, no se nota, no, ¿cuál se nota? Es que si a mí me la venden que un carrito de preparatoria de nivel medio superior o de high school para nuestros oyentes y espectadores de otros países. De high school. No, me salen con que son autores de un texto así, yo se las compro. Entonces yo le quiero pedir a Eduardo, trajo consigo materiales, que si nos compartes la lectura del primer cuento que sacaste, o el que nos compartiste en aquel momento, claro. Que yo dije, ay, no manches, neta. Sí, está muy interesante porque en esa presentación estos son dos cuentos diferentes. Y el primero que había hecho es como un ejemplo de cuando uno le pide instrucciones muy vagas a una inteligencia artificial como ChatGPT que escribe un cuento. Entonces aquí usé instrucciones muy vagas y aquí ya más o menos traté de seguir una serie de pasos para que hiciera algo mejor. En este sí se nota que es una inteligencia, pero en este todavía podría pasar desapercibido. Y bueno, aquí lo que le pedí fue, por ejemplo, escríbeme un cuento de terror sobre el paso del tiempo y que tenga elementos de ciencia ficción y sucede en una biblioteca con distintos personajes. Le dije, hazlo en una longitud de 100 palabras, que eso complica mucho la situación. Y como es muy redundante la instrucción, me escribió esto, que es: en una biblioteca aparentemente común, el tiempo era un monstruo insaciable.
Los visitantes, perdidos en los pasillos infinitos, envejecían a pasos agigantados. Un científico obsesionado por la ciencia ficción descubrió el oscuro secreto, un antiguo reloj de arena invertido. Cuando lo tocó, se hundió en el tiempo. En su búsqueda desesperada por regresar, encontró a otros atrapados. Sus mentes se distorsionaban, cuerpos se marchitaban. Al final, todos se perdieron en los anales del tiempo, devorados por la biblioteca. Un silencio eterno llenó sus pasillos mientras las sombras se agitaban, custodios de la pesadilla atemporal. Pues digan lo que digan, pero que tú la ves así como que si no supieras de la existencia de la inteligencia artificial, tú dirías, eso lo hizo una máquina. No, yo pensaría que lo hizo una persona joven. Muy joven. Un adolescente, tal vez de secundaria, pero no pensaría de primer instancia que lo hizo una inteligencia artificial, la verdad. O sea, ya con ciertos elementos ya de conocimientos y ya tras tú tener experiencia leyendo autores, ya puedes detectar algunas cosas, ¿no? Pero a mí la primera impresión es que lo escribió una persona muy joven. Sí. Él es muy joven. No, yo sé, pero muy bien. A ver, pero el otro dices que está más preciso. Sí, porque aquí ya el despliegue de instrucciones fue más como, quiero un cuento de este tema, de este estilo, de este género, con un narrador en primera persona, con una longitud también de 100 palabras, pero ya le di la indicación de un espacio, ¿no? Le dije una biblioteca con personajes, una bibliotecaria, un estudiante, cosas así, ¿no? O sea, mucho más específico todo. Más específico, porque cuando se es así con las máquinas, pues lo atienden mejor, ¿no? Mira, antes de que lo leas rápidamente un comentario sobre eso. Una de las cosas que en todo caso podría favorecer el uso de esta herramienta de inteligencia artificial es que la gente pensara más, de manera más detallada lo que quiere para que con lo que solicite sea apegado a lo que realmente quiere y no pida ambigüedades si le creen ambigüedades. No sé si recuerdan el capítulo de Los Simpsons donde Homero adopta un mono que supuestamente va a hacer cosas por él, un simio, porque vio que servía a los invidentes o alguien que tenía algún tipo de discapacidad y le decía, no Homero, ese mono no es para eso, pero él pensaba que el mono por sí solo iba a aprender a hacer las cosas. Cualquier y acabó como él, tomando cerveza y comiendo pinturas en un sofá y erotando, perdiendo el tiempo, porque pues, realmente nunca lo educó. Para mí es algo muy similar a esto. Sí tiene semejanzas, sí veo dónde están las semejanzas con eso. Yo creo que sí habría forma de justificarlo. Lo que pasa es eso, que uno piensa que aquello que es una extensión del humano, por ser una extensión por sí mismo funciona, ¿no? Es como el señor de cierta edad que le dicen, abuelito, papá, aquí en YouTube puedes escuchar a tus cantantes favoritos. Y el señor empieza a escribir, porque se ha dado caso, señores de YouTube, quiero escuchar a Los Panchos, a Jorge Negrete. Nunca me contestó YouTube, porque no estás familiarizado con el uso, ¿no? Tú te paras en una lavadora y le dices lava. Sí, de hecho estaba pensando en una lavadora, ¿no? De antes que eran totalmente manuales, por así decirlo, cuando lavadora automática. Ya solo se echa la ropa, ya solo se como que ella sola ve y tiende, ¿no? Como que, pero bueno, sí, bueno, ¿puedes por favor el cuento? Sí, dice, entre los estantes antiguos de la biblioteca, el tiempo palpita con una perversa astucia. La bibliotecaria, una sacerdotisa del saber, vigía silente del tiempo. Un estudiante, ávida de conocimiento, experimenta el desvanecimiento de juventud. El intendente, custodio de secretos insondables. Y yo, un viajero en los laberintos del pasado. Cada página, un año perdido. Cada pasillo, un siglo olvidado. El tiempo, voraz, nos consume. Mis ojos se cruzan con los de la bibliotecaria, quien sonríe enigmática. ¿Quién soy sino un fugaz visitante en el inmenso flujo de la historia? La biblioteca persiste, eterna. Nosotros, meros destellos en el río inexorable del tiempo. Eso está... Mira, ahora mucha gente dice que detecta el uso de inteligencia artificial en la asignación de ciertos conceptos. Inexorable, insondable, por ahí había otros 3 que yo capté en esta lectura, que es la segunda vez que lo... Voraz. Sí, pero por ejemplo hay algunas frases, cada página, un pasillo, el tiempo voraz consume, mis ojos cruzan con los de... mis ojos se cruzan con los de la bibliotecaria. Por ejemplo, esa oración
que quizá a mucha gente le resulte un lugar común, para mí es muy efectiva en términos de literatura. Los ojos se cruzan, quiere decir que hubo una mirada correspondida con otra persona, y generalmente ese tipo de figuras retóricas no son muy usuales por los jovencitos de nivel medio superior que están empezando a escribir o que les pide a la maestra de español que hagan un texto, etcétera, no suelen usarlas. Y yo siento que en ese caso en particular funciona bien, pero sí se nota que tiene más detalles de precisión con respecto a lo que las indicaciones, ¿no? Sí, una de las definiciones que estoy usando para la tesis de inteligencia artificial las denomina como agentes racionales. Dice, eso se refiere a que van a tratar de hacer el trabajo que se les pida de la mejor manera posible, dentro de lo que puedan, ¿no? Desde sus capacidades y de su funcionamiento. Entonces, aquí es eso, o sea, es lo que se ve. Este es el mejor resultado posible a la serie de instrucciones que yo le proporciono. Entonces, ahora sí, lo que lleva a abrir mucho el campo de investigación es de dónde saca todas esas palabras, o sea, en qué se basa. ¿De qué se nutre? Para decir, ok, voy a utilizar un lenguaje medio barroco, ahorita se vería como barroco, voy a poner... sí, o sea, todos estos términos, lo que mencionaba, ¿no? Pues yo no le di esa instrucción, yo no le dije que usa un lenguaje así. Le dije que utilizara el estilo de Borges, por ejemplo. Sí, esa es una precisión mucho más específica. Pero bueno, que yo recuerde no era mucho, pues al contrario, Borges decía que mi lenguaje ya quiero que sea muy simple, entre más grande se hacía, más simple y llano era. Y aquí no está tanto así. Sí, porque bueno, a diferencia del primer cuento, aquí ya a mí me da la impresión que ya siento una especie de personalidad del escritor, como que ya, aparte de que pareciera ser una persona de más edad con experiencia, ya está poniendo su personalidad en el texto, o sea, sí es muy, muy diferente, a pesar de que son el mismo número de palabras, bla, 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 ciertos elementos compartidos, pero sí se nota mucho. Y por ejemplo, yo soy humanista, pero yo no soy del área de literatura. O sea, a mí me lo pones, yo la verdad no podría detectar que está hecho por una inteligencia artificial. Está muy interesante todo esto. Fíjate que ahorita que preguntabas, porque dice Iván, yo no podría detectarlo, ¿de dónde viene? Hace poco leí una nota respecto a que los servidores de ciertas páginas como Wikipedia y otras están teniendo problemas muy fuertes desde el uso de la inteligencia artificial, porque se supone que cuando tú tecleas algo, la inteligencia artificial se lanza a todas estas fuentes y se van saturando y no se están dando abasto y están empezando a tener problemas para mantener activos sus portales. ¿Los servidores? Sí. Ok. Entonces como que rastrea todo lo que está conectado en el orbe y donde va encontrando, va enviando y va acomodando en un tiempo específico que sigue siendo un tiempo muy rápido en realidad para hablar de un recorrido grande. Esta precisión del estilo de Borges obviamente acota la búsqueda. Sí. También por esa razón se hablaba de que se está aumentando el calentamiento global con el uso de la inteligencia artificial. Sí, es cierto. Aunque, bueno, por ejemplo, ChatGPT, entre otras, ya están preentrenados. O sea, de hecho, GPT es pre-trained, preentrenado. Entonces ya hay unas bases de datos, una de las cuales es Wikipedia, con las que se vierte toda esta información y miles y miles o millones de documentos, palabras, oraciones. Pero sí había escuchado, por ejemplo, lo del cambio climático, lo de la emisión de dióxido de carbono por las inteligencias artificiales. O sea, ya hay mucho más de dónde criticársela, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu postura al margen del calentamiento frente a este proceso actualmente en el estado de la investigación en el que te encuentras? ¿Cuál es tu postura frente a este fenómeno? Específicamente respecto a eso es que hay privilegio que aparezcan muchos sesgos en cuanto a visiones hegemónicas del mundo, por ejemplo. De eso habla uno de los documentos que uso ya para la parte más crítica, que es después de haber leído todo el cuento y haber hecho el análisis y todo, pues el cuento que estoy usando para la tesis tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, al final
da como una moraleja, a pesar de que en el proceso yo nunca le solicité una moraleja. Entonces me llamó la atención porque quiere moralizar al lector, ¿no? ¿Por qué utilizar de manera fáctica o con ese enfoque? ¿Por qué volver, mejor dicho, utilitaria la literatura? Claro. ¿Por qué recurrir a ese concepto que yo particularmente creo que es erróneo aplicarlo en las humanidades de utilidad? Es decir, que sirva para algo, cuando las humanidades, desde mi punto de vista, no son útiles, tampoco son inútiles. Pero no competimos por la utilidad, competimos por la pertinencia. Las humanidades más que útiles son pertinentes. Útil lo que hace un ingeniero, ¿no? Claro. Pero ¿por qué adjudicarle a un producto de esta naturaleza ese enfoque relativo a la utilidad? Claro. Sí, bueno, esto es una discusión, ¿no? Por ejemplo, igual Humberto Eco es el que menciona que la literatura sí es un deguste, ¿no? Menciona, pero lejos de nombrarla como utilidad, dice, pues tiene una parte que nos es de utilidad, que nos sirve de algo. La literatura es un modelo del mundo, o puede llegar a ser como un modelo del mundo, de cierta cultura, de cierto periodo de la vida. Y entonces, uno de los problemas es justamente ese, de que, bueno, ahora las máquinas nos van a moralizar, ¿no? Por así decirlo, que no funciona tanto así, ¿no? Vamos a suponer que todo esto de crear cuentos y libros con ChatGPT y la CIA se masificara, se expandiera tanto que se volviera a lo mejor ya hasta un género propio, o que el mercado editorial apostara por obras hechas con inteligencia artificial, porque ahora resultó que hay una cierta popularidad. Sí. Entonces eso nos llevaría a pisar esos terrenos, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa con este modelo del mundo que absorbemos de la literatura? Que ahora está, una muy buena parte de esa producción ahora está en manos de una máquina que tiene sus sesgos y que tiene otros problemas también, como lo que menciona. Yo creo que puede ser estudiado desde el concepto de razón instrumental, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer. Porque sí, o sea, ahora es como, ok, ¿las necesitamos realmente las máquinas como un apoyo para la creatividad? ¿O realmente son una herramienta? ¿O son como el fin para producir muchos libros y venderlos en Amazon? O sea, suscita muchas preguntas. Sí, bueno, en este momento y desde hace unos minutos, y sobre todo con esto último que decías, Víctor, de la utilidad, de que pues, lo útil es un ingeniero, bla, 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 se me viene como que la reflexión. Por lo menos yo también decía, bueno, ¿para qué vamos a usar la inteligencia artificial en las humanidades, no? Uno pensaría que se va a usar en la medicina, en la industria minera, etcétera. Pero creo que ahora sí que cuando en nuestro entorno humanista, literario, cuando saltaron las alarmas fue cuando con la huelga de los escritores y actores en Hollywood, ¿no? Sí. Y que los empezaron a suplir. Haciendo la reflexión esa de, ok, ya saltaron las alarmas, porque sí es algo creativo, pero impacta, Hollywood es de las industrias que más dinero genera al año, y está interesante que hasta que la gente creativa lo vio como una especie de amenaza, ya se empezó a visibilizar mucho. Sí, fíjate, bueno, cuando yo hablo de la utilidad, no digo que no la tenga, digo que no debe ser el fin de los productos humanísticos. Sí, claro. Por eso digo de la pertinencia, porque lo que el humanista produce es sentido, o sea, valoraciones cínicas y simbólicas de la realidad, por lo tanto su trabajo es pertinente, sí, claro. Lo cual es igual de valioso que lo útil, ¿no? O quizá más, o quizá un parecido. Pero pensando en las posibles derivaciones útiles de esto, hay un mito, no, es una leyenda urbana que dice que los grandes escritores, en su momento García Márquez, en su momento Carlos Fuentes, tuvieron lo que despectivamente se conoce como los negros escritores, que es un conjunto de gente invisible, sí, que sabe escribir, que creció a la sombra de estos grandes autores y que reciben instrucciones del escritor. El escritor ya consagrado en sus últimos años no escribe, no escribía las novelas, y le decía a un grupo de escritores: quiero un capítulo así y luego otro así, y nada más dar una revisión general para integrarlos en la novela. Hay una leyenda urbana sobre eso. A lo mejor Stephen King lo hace porque yo no entiendo cómo produce tanta, pero un ejército de monos hablando de los Simpsons. Pero pienso, por ejemplo, si eso fuese cierto,
eventualmente esta podría ser, les estoy vendiendo el secreto, así que me tienen que pagar derecho. Y Eduardo también. Pero no, podría ser, yéndonos a ese extremo, una de las formas de suplir esto, ¿no? Pero claro, también implicaría que el escritor estuviera pendiente el nivel de instrucciones específicas que habría que darle, lo cual quizás sí sea menos extenuante que estar redactando capítulos continuos porque tienen, para novelas continuamente, porque tienen contratos con editoriales, casas editoriales que tienen que cubrir, ¿no? Pero bueno, pues se me ocurre nada más ahorita, yo lo pongo sobre la mesa y Eduardo, ¿nos traes otro texto? Sí, este está más largo, pero bueno, es el que estoy como analizando, que ok. es el que les comentaba, que al final viene con una moraleja, casi. Sí. Esto es básicamente bueno, ya para este cuento tuve que consultar un modelo de prompts más general. ¿De prompts? Sí. ¿Qué es prompts? Una instrucción, un algoritmo. Okay. Como en un enunciado, lo más claro posible, o sea, yéndonos más para el lado de este cuento que para este, hay que pedirle, y esto es para cualquier tarea, porque hay toda una rama que se llama ingeniería de prompts, que estudia cómo darle órdenes a una máquina para hacerlo más efectivo. Entonces, esta instrucción, bueno, lo que sería lo ideal sería hacer una instrucción que contenga un contexto, que contenga una orden así tajante y que contenga otra serie de informaciones que proporcionar, pero que no se convierta en esto, ¿no? Que no agregue cosas que sean irrelevantes y que puedan contaminar la instrucción. Entonces, siguiendo todo ese modelo y viendo también a estas personas que había un video incluso que decía cómo crear un libro al día, una novela al día con ChatGPT. Stephen King, cuídate, ChatGPT. Y sí lo hacía, o sea, era un video muy largo, como 30 minutos de un señor diciendo cómo crear una novela diaria con ChatGPT. Bueno. Y analizando todas estas personas, cómo lo hacen, me di cuenta que se apegan mucho a un modelo de instrucciones de este modo. Yo hice lo mismo, le pedí un cuento policíaco. Bueno, le pedí que me diera ideas, porque ese es el proceso. Sí. Le dije, dame 4 ideas para el tema de un asesinato del género policíaco. Ella me dio las ideas, yo seleccioné, le dije, dame personajes para esta idea. Así es como estos creadores de contenido hacen esos cuentos, hacen cuentos y novelas. O sea, es primero una lluvia de ideas y luego ir puliendo. Sí. Entonces ya me hizo un cuento que la IA tituló El ritual de medianoche. Me lo dividió en 6 capítulos. Al final, bueno, básicamente hay un asesinato de causas aparentemente sobrenaturales. Llega un detective y a todos les puso nombre, de que Eva, María, el detective se llama Marcos Hernández, creo. Y luego ya al final no pasa nada extraordinario, se dan cuenta de que no era un fantasma, lo mató una de las personas que estaban ahí en el grupo. Y al final dice, el inspector Marcos Hernández, satisfecho con la resolución del caso, dejó la casa rural, están en una casa rural los que están reunidos, con la firme convicción de que aunque la oscuridad y el miedo a veces parecen invencibles, la verdad siempre encuentra su camino. Pues sí parece el final de las historias detectivescas de los años 30, 40, del cine negro o de la novela negra o de los Pulp Fiction. Sí, con esta escena del detective marchándose ya. Sí. Yo hasta me lo imaginé en blanco y negro, fumando un cigarrillo y música de jazz de fondo. Sí, pues fue eso. Igual de una instrucción más o menos como creo que de 1200 a 1500 palabras, no me hizo caso. Pero como 1000, creo. Mira, está igual que los alumnos. Porque claro que ya después lo pegué en el Word y chequé cuántas palabras trae. Sí. O sea, necesitó menos palabras incluso. Creyó que usando menos palabras podía completar más efectivo, la más instrucción que yo le di. Pero qué rebelde. Sí. Eso no debería pasar, por ejemplo. Pero yo creo que puede considerarse como un error en el proceso. Sintió que el cuento estaba cerrado y finalmente optó por entregarte el producto con esa otra cantidad de palabras. A lo mejor. Pero no me dijo, o sea, no me dijo de que, ¿sabes qué? Tu cuento ya está con 1000 palabras. Como nosotros diríamos, le quitó paja, ¿no? Como Le quitó paja.
por así decirlo. Sí. Pero mira, finalmente ya hablamos de cosas que tienen que ver incluso con las atmósferas, hablábamos de ese cierre del cuento que te sugiere de pronto determinado tipo de historias que uno quizá ya tiene preconcebidas también en su imaginario. Es decir, estamos finalmente ante un fenómeno que día a día crece, se adapta, cambia y que ya te puede entregar cosas tan elaboradas, satisfactoriamente, pero elaboradas al fin de cuentas como esto. Sí, sí, bueno, la verdad es que respecto a la incomodidad que yo les comentaba que tenía al principio y todo el miedo y incertidumbre que hay respecto a que las máquinas nos van a reemplazar o cosas así, yo creo que no va por ahí, no va tanto por ahí. Pero sí, por lo pronto, pero sí hay cuestiones que se tienen que revisar y que en lo que llega ese por lo pronto, pues va a haber mucha todavía de esta incertidumbre, ¿no? Al menos en el área de la literatura falta mucho que hacer, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos del reemplazo de las máquinas, uno por un consumo excesivo quizá de productos hollywoodenses piensa en ciertos escenarios posapocalípticos. Sí, claro. El Robocop o Terminator. Sí. Pero hay cosas que sí, y lo sabemos de toda la vida, con la tecnología modifican procesos naturales del ser humano. Sí, por ejemplo, se ha estado perdiendo la escritura a mano. Ah, sí. Y eso ha Sí. impactado en los procesos de aprendizaje porque esto está, el escribir a mano está vinculado a los procesos de pensamiento. Conforme piensas, escribes y viceversa, y es un binomio que se va enriqueciendo. Sí. En la medida en la que manipulas ciertas cosas de determinada manera, tu pensamiento, tu cerebro adapta el pensamiento a todo esto y por ende también tus procesos de comunicación. Sí, lo estás entrenando. Exactamente. Estás en un entrenamiento constante. O lo estás desentrenando, Ajá. como en este caso. Sí. Esto obviamente, en ese sentido, también podría empujar a un escenario eventualmente de esta naturaleza. Sí. Una lluvia de ideas. ChatGPT es una lluvia de ideas. Mm. Sí. Y la posibilidad de que uno empiece como que a socializar en una actividad de esa naturaleza con más personas, se reduce de pronto a una persona interactuando con un prompt. Sí. 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 Y pues lo que les comentaba, ¿no? Porque está esa cuestión, pero están en todas las áreas, porque están también, bueno, ya cuando se junta con la robótica, pues ya también tenemos robots que pintan cuadros Que componen sinfonías, que juegan. que juegan lo del ajedrez Lo del es todo un ajedrez, tema, sí, sí, porque ya no hay persona que le gane a una máquina en el ajedrez. Pues este señor, el Kasparov, que perdió contra la Deep Blue, como que no sé qué le pasó, creo que se deprimió o algo así, y al rato escribió un libro como queriendo, no lo he leído, pero parece como que quiere revalorizar la creatividad humana, ¿no? Es más, el libro se lo pidió un ChatGPT. Se lo pidió a Chet. No, todavía no existía en ese momento. No te creas, no, pero Yo tengo una pregunta, se las hago a los dos y ustedes me dirán. Ya que se hablaron también un poco de cuestiones éticas, ¿ustedes consideran que si utilizan ChatGPT o otra de estas IAs meramente como una herramienta, como, no sé, un escritor de hace unas décadas, para enriquecer su texto usara diccionarios, mapas, etcétera? La idea son suyas, pero está usando herramientas externas a lo literario para enriquecer y dar algo más, pues, perdón por el pleonasmo, más rico, un texto. ¿Creen que si alguien lo hace con esa ética, no deja de ser una herramienta más? Ok. pues, yo digo que es el problema de la ética. Pensamos en la ética como algo universal, pero lo universal, ya que sabemos que existen los multiversos, lo universal tiene sus límites y lo universal tiene, digamos, también su expansión finita. Y hay dos cosas que yo pienso que a mí me sirven para entender por dónde iría tu pregunta. Uno, se dice que Platón se molestó cuando apareció el lenguaje escrito y todo lo que se recaba, porque dijo que la gente iba a dejar de memorizar y de utilizar la memoria como un punto de partida para ejercer el pensamiento crítico. O sea, la memoria tenía era uno de los fundamentos del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que en lugar de aprenderte de memoria todo, Aprendías palabras, puntuaciones, sí.
Y otra cosa que tengo muy presente es en la novela de Drácula, cuando Mina anda recorriendo diferentes espacios con su máquina de escribir para tomar nota de todo lo que sucede y se cartea con otros personajes, entre ellos su Jonathan. Sí. Y vamos conociendo parte de la historia a través de las cartas que ella transcribe o que ella escribe directamente en su máquina. A lo que voy con estos dos ejemplos es que estamos ante un escenario en el cual incluso las consideraciones éticas, por duro que nos parezca, porque para muchos implicaría pensar que la ética tiene sus asegúnes o se puede, digamos, portar livianamente, y usar una palabra que luego YouTube nos censura y no nos deja monetizar si algún día monetizamos. Bueno, pero eso nos daría a nosotros quizá la posibilidad de entender que si bien hay un dilema ético y siempre va a ser inevitable, sobre todo en cuestiones paradigmáticas como esta, el dilema se tiene que sobreponer a los resultados de la práctica. Es bien doloroso porque eso implicaría también pensar que cualquier práctica significativa puede erosionar un panorama ético, y como si decir, no, pues ni modo, es la realidad, adáptense. Digo, suena muy feo, ¿verdad? Suena muy darwiniano, pero bueno, es mi punto de vista ahorita, porque la pregunta está muy dura, Iván, ¿eh? No he visto verla. Pero Eduardo te va a contestar bien. Yo me iría también por el lado de lo que comentaba, de lo que describe Platón es la parte, es un mito donde Hermes o Thoth llega con el faraón en turno y le dice que ha inventado la escritura, y le dice, pero ¿cómo? Si ahora vas a dañar la memoria, ¿no? Y yo creo que gran parte de la historia de la tecnología ha hecho lo mismo. También cuando la imprenta, ¿no? Pasó otro tanto, y ahora con las computadoras y todo. Y cada una tiene sus implicaciones también, pues, éticas, y ahora lo que se ha manejado mucho, que todavía no me meto tanto en ese terreno, pero perdón. Es el capítulo que no he concluido. Bueno, cuando acabe la tesis volvemos a la segunda parte. Hay todo un aparato ético para las máquinas que justamente se llama ética de máquinas. Y hay también otros marcos éticos que sirven como para tratar de, obviamente no de resolver los problemas ni de regularlos, porque pues eso ya sería algo jurídico, pero yo creo que plantean como una entrada para comprender mejor cómo nos afectan estas cuestiones. Y existe, por ejemplo, un concepto que se llama IA amigable, que es como sugerir, que es parte de esta ética de máquinas, que tiene que ver con sugerir a los diseñadores de las inteligencias como que hagan los modelos, que los diseñen, o sea, que a partir de su diseño haya una intención de no dañar a los seres humanos, que ya se pone muy como las 3 leyes de Isaac Asimov, que pueden también ser un panorama ético para las máquinas. Sí. Entonces está eso, y luego cada vez van surgiendo más conceptos que plantean un aparato ético con el que observar las inteligencias artificiales. E incluso, no sé, yo creo que el concepto de una ética de cuidados de este señor, no era Maslow, era Jonas, creo que Hans Jonas, que es como plantea la ética de cuidados de una generación a otra. Creo que eso también puede ser como aplicable. Pues sí, sobre eso hicieron un material, ¿verdad? Con la doctora de la ética del cuidado. Ajá, sí, justamente. Sí, es cierto. O sea, hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Pero sí representa, también tiene sus implicaciones éticas, pero en particular con la inteligencia artificial y la generativa, o sea, estas varias ramas de la IA, lo que se ha visto como que con más fuerza es la regulación de la inteligencia artificial. Pero lo que discutíamos un día con el doctor Jorge Alan es que, bueno, las regulaciones llegan hasta un punto, tienen un límite, y cada año tendría que revisarse. Ok, ahora en qué avanzó la inteligencia artificial y ahora qué vamos a regularla, ¿no? Y este año, justamente, a mediados o principios, la Unión Europea sacó un manual muy amplio de regulaciones, pero enfocado mucho más a la ciberseguridad, a todo el manejo de datos, a la privacidad. Y claro que en ningún momento tocaba el tema de que
cuidado con la creatividad de las personas. No es la prioridad, ¿no? Pero vamos a suponer que lo meten ahí. ¿Cómo regulas sobre la creatividad? Está complicado. No digo que no deba ser y no digo que no deba estar, pero ¿cómo regulas sobre la creatividad? Pues yo creo que ya es lo que nos corresponde, ¿no? Justamente desde las humanidades. Por ejemplo, también estoy haciendo un artículo que usa el concepto de razón instrumental, que es como... Es una manera de emitir una crítica y una postura, ¿no? Pero obviamente no va a ir uno con la Unión Europea con un artículo de que aquí está la comprobación de por qué debería meter una regulación sobre la creatividad. Más bien lo que podría hacer es, y que sí está en la regulación, y en esa y en otras que han hecho también la UNESCO y la Universidad de Montreal, es en cuanto a la toma de decisiones. O sea, que la IA no tiene que tener una influencia, un peso fuerte en la toma de decisiones, y a eso se puede enfocar a la toma de decisiones creativas, por ejemplo. Sí. A menos que una editorial, como decías ahorita, haga una convocatoria para dedicarse exclusivamente a eso. Sí, pero, eso puede cambiar el juego. Pero en un escenario donde hay una regulación que digamos, tenga contemplada esta posibilidad, pues a lo mejor esa editorial diría, me voy a vivir a otro país, o no sé. Pero bueno, bueno, en Estados Unidos hay una ley antimonopolios, por ejemplo. Sí. ¿Y qué hacen muchas empresas? Pues resulta que hay ciertas empresas que en otros países han juntado sus capitales, Sí. pero en Estados Unidos no pueden hacerlo. No. Sí. Entonces yo pensaría en una situación de esa naturaleza en caso de que esto ya se llegara. Pero bueno, eso sería cuestión de preguntar a ChatGPT si va a pasar. Va a decir que no sabe. No quiere decir. No quiere, en fin. No quiere revelar un plan. Pues bueno, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo andamos? Solo tenemos unos minutos. Es que se me vino otra pregunta medio extraña, Sí, que creo que es más fácil de responder. más te vale. Porque me mandan un cum laude después de... No sé si en algún momento de curiosidad, hasta para evitar desintoxicarte un poco de la tesis y de la presión, ¿no le has pedido al ChatGPT que se haga una crítica a sí mismo sobre... basado en tus... O sea, tú dándole los prompts como si... Escríbeme este texto como si fuera yo, bla, 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 atacándote a ti, como... No sé si... No No sé. aún no. Se me ocurre que no sé cómo que... Pero sí se puede hacer, o sea, Sí. sí puede uno como decirle, salte un poco de tu papel de ChatGPT y cuestiona las inteligencias artificiales. Y sí lo va a hacer, o sea, Sí, porque está- y lo va a hacer bien, yo supongo. Ahorita no, directo. Porque, bueno, se me hace interesante qué tan consciente, qué tan racional, qué tan... Porque a lo mejor te lo escupe, ¿no? Como, te doy elementos para... O empezaría a sesgar. Porque una vez estaba escuchando con la bocina esta Alexa, que supuestamente que habrá el año pasado, por cuestiones de las elecciones de Estados Unidos, supuestamente, una persona le preguntaba, Alexa, ¿por qué debo votar a favor de Trump? Pero lo siento, no puedo hablar de cosas políticas por mi bla, bla, bla. Y que le decía a la misma persona, Alexa, ¿por qué debo votar por Kamala? Y lo, debes votar porque ella trae ideas. O sea, no sé si haría algo así. Okay. Que yo sé que Alexa está Jeff Bezos, Amazon, bla, 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 y ya trae ciertas directrices. Y pues ya son ahí cuestiones mercantiles, bla, bla, bla. No sé si el ChatGPT, quién lo respalda o quién le podría dar ese sesgo. Porque como lo mencionabas, está preentrenado, que sí, ya trae ciertos parámetros que en teoría no debería haber. Yo ya me di un tiro con un chat que viene en WhatsApp. Entonces empecé a preguntar cosas Sí. sobre la posibilidad, dije, voy a ver si es cierto, de que algún día nos dominen. Y que no, que escenarios improbables, lejanos, improbables, lejanos, pero no imposibles. Exactamente, tienes razón, pues que las máquinas esto. Siento mucho haberme confundido. ¿Cómo que sientes? Tú no sientes. Es una expresión. O sea, hasta que la acorralas y empieza a contestarte, pero te las devuelve. Y entonces termina acorralando. Yo le pregunté a una Alexa si le caía bien y me dijo, lo siento, no puedo. No creo que Pero que ya todo estima. algo así como, pero muy amable, ¿no? Y el otro día hice el experimento, le pregunté, Alexa, ¿qué hora es?
Pero, buenos días, Iván. Ah, así como que te hace sentir como, Sí. perdón. Me contestó como la muchacha que le dice al chico, pues te quiero como amigo. Algo así. Pero bueno, entonces, ¿qué? Porque es que Eduardo anda muy ocupado, trabaja, estudia, hace muchas cosas y tenemos el tiempo restringido, pero no sé si Iván ya quieras ir cerrando el capítulo. Pues, bueno, a mí se me hace este tema muy, muy interesante y entre más platicamos, pues van saliendo más dudas. Yo creo que más adelante, que también vaya más avanzado tu tema, que ya tengas más elementos, o a lo mejor ya cuando lo termines, tener una segunda parte. Claro. A mí me gustaría que estos últimos minutos, pues tú nos compartieras así muy general cómo te has sentido trabajando este tema. Tu bibliografía. La bibliografía. Y Sí. cómo vas con tus avances, o sea, sí, qué tanto ha ido cambiando el approach que has tenido mismo y pues algo también que te gustaría compartir para cerrar. Bueno, yo creo que es un tema que vale la pena echarle un vistazo a fondo, no solamente porque es lo que ha explotado y generado tanta controversia. Ahora la última controversia de que me enteré, porque cada vez que abro Google, siempre algo nuevo. La última fue de que un grupo selecto, una muestra de un estudio, había preferido la poesía de una IA a la de Shakespeare y Emily Dickinson, creo. Esa fue la última que me tocó. Entonces, pero más allá de eso, creo que también hay un área que es ya más apegada a la matemática y a la informática, que es muy, muy interesante, o sea, y demuestra hasta dónde se ha llegado con el desarrollo de estas tecnologías. Y es como la parte que yo admiro mucho de las inteligencias artificiales, o sea, todo lo que está detrás de esto, que tiene que ver con las redes neuronales, o sea, que es esta simulación del cerebro orgánico, pero que es obviamente a base de números, cálculos, Sí, ¿no? hay todo un mundo atrás. Sí, y físicamente, visualmente el cerebro de una IA, lo que es la red neuronal, se ve como que muy estéticamente atractivo, no sé, o sea, es como un entramado así de líneas y puntos y se supone que eso es como una red neuronal, ¿no? Eso es el cerebro del ChatGPT, digamos. Y es muy interesante cómo funcionan, entonces creo que igual, más allá de las posturas y las críticas, creo que es una parte, como una ciencia, ¿no? que vale la pena revisar y que es muy enriquecedora en el sentido de que a fin de cuentas todas estas pláticas y lo que hablamos ahorita y todo este intento de simular el cerebro humano y todo como que nos remite mucho también a hablar de lo que es ser humanos, ¿no? En el sentido de cómo no nada más cómo nos relacionamos con las máquinas, sino cómo nos relacionamos entre nosotros a raíz, por ejemplo, de esta herramienta, Sí. que luego empieza a haber protestas y luego empieza a haber desencuentros o demandas, pues también nos da muchas pautas para preguntarnos, hacernos muchas preguntas sobre nosotros mismos. Entonces, no sé, invitarlos también que revisen como que esta parte ya más de lo que está detrás del velo de la IA, que es muy, muy interesante y pues igual seguir hablando del tema. Así, en lugar de un autor que nos recomiendes un ChatGPT. Pues eso también, hay versiones específicas para cada cosa. Por ejemplo, ChatGPT se supone que es universal, pero hay uno específicamente para la escritura creativa. Y hay otro para textos de Excel, y hay otro para hojas de Excel. Es como dialogar con una IA, te va a sacar cosas. O sea, para todo hay. Ya para todo hay, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, no sé, Iván. No, yo de momento ya no quiero hacer más preguntas porque sé que tenemos el tiempo limitado y mejor te quiero agradecer por regalarnos estos minutos, compartir esto tan interesante y sí, invitarte para en unos episodios más tener ahora sí que la continuación de esta plática, porque bueno, a mí me llama mucho la atención de tu proyecto y de las IAs en general, y pues tal vez tiene que ver que ahora soy estudiante de posgrado, ¿no? Ay, O sea, perrillo historiador. perrillo historiador. Y pues Víctor también coordinando un programa. Ay, perrillo. Y pues no, yo te quiero agradecer por estar aquí con nosotros, compartir todo esto con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Pobre Lalo, lo traje en friega varios días. Ándale. Que no tenemos que llenar ese episodio. No te Que quedes. va con las preguntas. Sí. No, está bien. está bien. Pues, lo que pasa es que a mí sí me interesaba porque desde que leyó esos textos dije,
Caray, no, de Sí, veras, me acuerdo yo estaba muy de- asombrado porque por muy acartonados que suenen o artificiales que se sientan, le pone arrastrada a 2 que 3 estudiantes de nivel medio superior que les encarga esta tarea y no saben por dónde empezar. Eso sí. Eso sí, entonces, pues bueno, me llamó muchísimo la atención. De veras, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir esto que estás haciendo, que se nota que te apasiona y Sí. pues gracias, de veras. No, gracias a ustedes. No sé si te gustaría compartir tus redes sociales ahí para que te escriban y te hagan ahí preguntas o Por promocionar el libro de Adriana. todo lo que... Claro, no, sí, ese podcast todavía anda por ahí. Pero más que nada invitarlos a que chequen el congreso que estamos haciendo mi compañera Carolina Villegas y yo, de aquí para la facultad también. Háblanos de qué fecha es y dónde se pueden contactar por si quieren participar. Sí, está en Facebook, tenemos la página con la convocatoria, es el primer Congreso Internacional de Inteligencias Artificiales y Humanidades y se va a llevar a cabo virtualmente del 7 al 10 de abril. Perfecto, Entonces, también para dejarles aquí en la descripción Sí, los enlaces. Sí, por favor. Es con este enfoque sobre ética, escritura creativa, historia, justamente. Es un congreso, imagínense, ponencias de muchas personas que están estudiando esto desde distintos ángulos, la filosofía, la psicología, la literatura, la antropología. La verdad es que es muy interesante, es muy pertinente, Sí. es muy actual y es una gran oportunidad para que nos empapemos de esto, ¿eh? Igual y la próxima vez puedes venir con ella para enriquecer un poquito más todo esto y Sí. tener más. También ella anda muy fuerte en el área de ética, sobre todo. Estaría súper bien. Sí. Creo que yo hubiera contestado mejor la pregunta. Pues lo que la esperamos para que le hacemos la invitación para la segunda parte. Sí, y esa es una pregunta de los Simpsons. Algo así, exacto. para que trastabille así como nosotros. Ya sé. Y pues bueno, nuevamente te agradecemos. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Perrillos Podcast, también en Instagram. También encuentran como ivanromero.c. Nos encuentran en YouTube y en Spotify. Así es, ahí me encuentran como Víctor Manuel Córdoba Pereira. Y Eduardo, si quieres promocionar tus redes o si no quieres, no hay problema. No tengo. Eso está nada más pura inteligencia artificial. Sí, Muy Puro bien. chat GPT. Y pues bueno, esto fue todo por este episodio. Ojalá les haya gustado mucho. Esperamos leer sus comentarios. Y pues recuerden, les vamos a dejar el enlace para que vayan en lo del congreso y todo. Sí, gracias. En Spotify, a lo mejor no puede aparecer el enlace, pero múdense de Spotify un ratito a YouTube y lo buscan ahí y contáctenos para, si quieren más información sobre el congreso, preguntarle también a Eduardo y ustedes mismos pueden ahí en el enlace corroborar todo aquello que quieran ustedes saber sobre esta actividad. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos el siguiente viernes en un episodio más de Perrillos Podcast.